entonces. Bueno, muy buenos días a todos, es un gusto estar acá, agradecemos la invitación y el interés que tiene presentar este caso. Es un caso en el que no tuvimos dificultades en el diagnóstico, no tuvimos demasiadas dificultades, pero sí hay algunas cosas del tratamiento que fueron interesantes y en realidad son pacientes que nosotros vemos en CTI, pero no con tanta frecuencia. Y lo atípico de este año fue que nos encontramos en varias unidades de cuidado intensivo pediátrico a la vez con pacientes con estas características. Así que le damos la palabra a Cecilia Misleg, que hoy está cumpliendo años, para que arranque. Feliz cumple. 32, ¿no? No, 30. Cambias de década. Sí, claro. Bueno, buen día. No me estaría pasando. No sé qué pasa. Ya no estamos. ¿Esta es la tuya, Misla? No. Sí, Espera. vamos a saber. Ah, parece que ahí está. Sí, ahí. Bueno, pero qué raro. Ahí está. Pero eso puede entrar por la puerta en vez de por la ventana. Bien. Bueno, bien, comenzamos. Este es un paciente de 1 año y 10 meses, de sexo masculino, procedente del departamento de Maldonado, sin antecedentes personales a destacar, bien controlado en salud, con un peso previo de 14 kilos y un SEP vigente. Comienza 48 horas previas al ingreso con deposiciones líquidas, agrega 24 horas previas, fiebre de hasta 38, deposiciones con sangre y vómitos. En ese momento consulta en puerta de emergencia del hospital Sanatorio Mautone, donde se indica tratamiento sintomático y acitromicina vía oral y se otorga el alta, y reconsulta por persistencia de vómitos. En la emergencia del Sanatorio Mautone presenta un examen físico con un Glasgow 15, edema de párpados, piel y mucosas normocoloreadas, sin erupciones, MAP positivo bilateral, sin estertores, saturación ventilando al aire 99%, con una frecuencia cardíaca regular de 90 ciclos por minuto, una PA de presión sistólica de 80 y diastólica de 50, pulsos normales, extremidades cálidas y relleno capilar normal. En la puerta de emergencia se indica hidratación intravenosa, ceftriaxona intravenosa e ingresa a cuidados moderados de pediatría por persistir con las deposiciones líquidas y con vómitos. En sala mantiene deposiciones líquidas con sangre y vómitos. Esta es la evolución en sala de pediatría del Sanatorio Mautone, en donde allí permanece 3 días, y lo que básicamente se puede ver es el descenso progresivo de la hemoglobina en la evolución, el descenso progresivo de las plaquetas, el aumento progresivo también de creatinina y azoemia, y aparece al 3er día del ingreso, el paciente comienza en anuria, con una gasometría ese día ya con acidosis metabólica, sin acidemia, con un Basexes de menos 11.7. Se realiza en ese momento un coprocultivo y un copro virológico que fue negativo. La idea es acá tratar de discutir entre nosotros cuáles serían a esta altura los planteos diagnósticos, la etiología y la indicación de antibióticos. No mencionamos antes, pero tenemos invitada a Cristina Berocay, que es la nefróloga y que nos va a ayudar para discutir esto. No sé, la idea es que ahí contestan. Que respondan. Que responda alguien. Está abierto el chat para que Claro. puedan compartir, yo lo comparto si hay preguntas. Si no, Cristina, cuando quieras. Bueno, este es un caso muy típico, con una historia muy típica de síndrome urémico hemolítico, ¿verdad? Un niño pequeño en la primera infancia con una diarrea con sangre, que recibió antibióticos y que unos días después instaló plaquetopenia, anemia e insuficiencia renal. Es decir, tiene el trípode clásico del síndrome urémico hemolítico. De manera que me parece que en este chiquito no cabe otro planteo. No sé a ustedes qué les parece. Pero en realidad, como si tomamos como falla renal aguda, no tiene otro para plantear si hubiera estado chocado. Por eso. Aguda. O sea, me parece que, por lo que tú acabas de decir, parecería que esa es la orientación más clara, ¿no? Pensar que el niño no se presentó con mucha anemia en el principio, No. pero bueno, sabemos que a veces la presentación es o más vinculado a hemólisis, y entonces tiene una gran anemia y consultan por la palidez,
o vinculado a lo renal, edemas, disminución de la diuresis, y tenemos más lo urémico que lo hemolítico. Claro, sí, en todos los casos puede predominar uno u otro de los sectores, ¿verdad? Y también lo neurológico, que en este chiquito no estaba presente. Y que también la presentación esta que puede ser al inicio tiene una función renal normal, Sí. con una diuresis normal. Y que en la evolución rápidamente va hacia la anemia, hacia la falla renal y hacia la anuria, ¿no? Con un aporte adecuado, sin otros elementos. Y bueno, y es característico las deposiciones con sangre y antibióticos. Claro, ¿no? sí. O sea que tampoco eso nos Lo asombra. que no se le niega a nadie, un A nadie. antibiótico en la diarrea con Bueno, sangre. Y además genera después dudas Sí. también, cuando Claro. aparece el germen y sigue con deposiciones alteradas y a veces el niño no tiene muy buen aspecto, eso de, ¿y los antibióticos los sacamos? También es una pregunta que no falta, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que el primer planteo tiene que ser ese, el urémico hemolítico, ¿no? Y con respecto a la etiología, Cristina, Y en cuanto a, perdón, No, dale. Sí. Dale, Iván. Te dice reflejo. En cuanto a la etiología, parecería que se trata claramente de un síndrome urémico hemolítico, diarrea positiva, probablemente producida por una Escherichia coli STEC positiva, ¿verdad? Es decir, productora de la toxina Shiga. Creo que en este caso no cabe plantear otras etiologías, al menos a esta altura de la historia, ¿no? E indicación de antibióticos creo que en este momento no hay. No habría por qué ponerle. Sí, es lo que decimos, ya venía con los antibióticos, que es muy difícil que no se le hagan a una diarrea con sangre en el momento de... Es que es la conducta habitual en la conducta pediatría. habitual. Planteas disentería y habitualmente viene acompañado de arcitromicina o vía oral o ceftriaxona intravenoso, ¿no? Claro, especialmente en nuestro país en el cual el síndrome urémico hemolítico es realmente raro, ¿verdad? En la Argentina están mucho más alertas por la frecuencia que tiene, pero acá después yo voy a mostrar unos datos de los bacteriólogos, que en estas diarreas con sangre, seguramente ustedes lo saben, predomina la Shigella, en segundo lugar creo que es el Campylobacter, y en tercer lugar solo un 2% la Escherichia coli, ¿verdad? De manera que realmente no creo que es un error el dar antibióticos cuando uno ve una diarrea con sangre, si esas son las pautas, ¿no? En prevención del síndrome urémico hemolítico. Lo que sí es cierto que si un chiquito tiene una diarrea con sangre, con una Escherichia coli STEC positiva y le damos antibióticos, tiene 50% de posibilidades de desarrollar un síndrome urémico hemolítico. Si no le damos antibióticos, tiene un 8% de posibilidades de desarrollar un síndrome urémico hemolítico. Y la razón es que los antibióticos producen una muerte masiva de la Escherichia coli, una liberación masiva de la toxina y esa es la razón. Y ahí tenemos otro problema, que es las demoras de los resultados bacteriológicos, que eso es muy importante, porque en otros lados se hace una bacteriología mucho más rápida, y bueno, saber, como decís tú, acá en cuanto a la epidemiología, que es muy importante, lo que predomina es la Shigella, así que uno tiene que pensar que tal vez tenga una Shigella y por eso el tratamiento. El asunto es que no tenemos bacteriología rápida, o sea, si uno hace un coprocultivo para buscar coli o Shigella, o si el niño tiene o es una diarrea viral, demora. Y ahí es donde iniciamos el tratamiento con antibióticos. Claro. Y los porcentajes esos que tú decís son realmente muy importantes, ¿no? 50% de posibilidad de instalar un urémico hemolítico a 8% realmente, ¿no? Es significativo. Muy. El que tiene Escherichia es positivo, ¿no? Que es solo un 2% de los chiquilines con diarrea con sangre. El problema es que clínicamente no tenemos forma de identificar quién sí, quién no. No hay forma. Se va a presentar como disentería. Cuanto más fiebre tenga, más chance de quedar internado y recibir ceftriaxona intravenosa. Cuanto menos fiebre tenga, más chance se hace con acito. Y eso les iba a preguntar, vos que Cristina, ¿es el uso de antibióticos en general o solo de los betalactámicos? Porque
Para mí es con los bactericidas que producen la... Claro, sí, los bactericidas, sí. Sí, Básicamente son los betalactames, Sí, las sí, sí, sí. los macrólidos. Esa era una de las Sí. preguntas, si era para todos los antibióticos o los betalactámicos en Y- general. Es muy específica. Claro, yo específicamente no leí esa respuesta, ¿verdad? Pero me imagino que son aquellos que producen lisis de Escherichia coli, es decir, Hay unas guías en Buenos Aires, como decías Cristina, Sí. que en Buenos Aires esto es mucho más frecuente, que dentro de los peores fármacos para elegir el metronidazol era uno de ellos. Y después con respecto a la búsqueda etiológica, allá son muy obsesivos en la búsqueda no hacen solamente copro, porque hay veces que el niño ingresa y no tiene ya deposiciones, y ellos hacen hasta hisopado y a veces buscan anticuerpos antitoxina, porque es como tan frecuente y son muy Claro. obsesivos en la búsqueda etiológica, y sobre todo para descartar las otras causas de síndrome hemolítico urémico, que son las atípicas, pero que son a veces diagnósticos retrospectivos, pero ellos insisten mucho en la búsqueda etiológica. Nosotros pedimos solamente copro nada más. Capaz que habría algún hisopado, se puede hacer, anticuerpos no sé si se hace acá. El hisopado es rápido. No, buscan los sí, gérmenes, pero hacen hisopados, Claro. porque a veces si no tenemos... Sí, eso te- Seguro. Digo porque a veces puede ingresar el paciente y ya no tener... Sí, rectal. Hisopado rectal y eso lo mandan a cultivar, va a hacerle PCR para Escherichia Lo coli. mandan a cultivar. Lo mandan a cultivar, o sea que demora 2 o 3 días. bueno. Claro, La demora y, es la y misma, algunos claro. buscan la toxina en materias fecales Claro, también. Eso es lo que es rápido. Sí, La toxina en materias fecales y la PCR Sí. dan resultados más Sí. rápidos y se hace en el Instituto de Higiene. Sí. No tenemos tampoco el hábito de enviar. claro. Esa es la verdad, porque Hay- tampoco en las unidades de cuidado intensivo tenemos el hábito de hacer la investigación exhaustiva, que capaz que es algo que tendríamos que... Claro, yo creo que eso es un punto muy importante por varias razones, ¿no? En primer lugar, para definir un poco mejor los pacientes que tenemos en el Uruguay. En segundo lugar, porque el Ministerio de Salud Pública, el síndrome urémico hemolítico no es de denuncia obligatoria. Y no es de denuncia obligatoria porque ellos lo tienen bajo el rótulo de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, si tú no tenés la Escherichia coli, no la podés catalogar, entonces ellos no lo registran. Entonces, no tenemos un registro de síndrome urémico hemolítico, cosa que yo tenía ganas de empezar a hacer, ¿no? Una cosa entre todos, porque en realidad esto se maneja en los CTI y no va a ser tan difícil que podamos tener un registro, ¿no? Nosotros tenemos el registro de los que dializamos, pero hay otros que no requieren diálisis y esos no están diagnosticados. Entonces no sabemos exactamente cuán frecuente es. Todos tenemos la impresión de que son pocos, pero no es a ojo por ciento. Hay trabajos del Uruguay donde está publicada una incidencia, pero algunos trabajos son un poco viejos y realmente no tenemos nada actualizado. Sí. Y sobre todo para ver estos picos que hemos tenido en algunos momentos, estos brotes, a ver a qué... Es verdad, antes Sí. de ese comportamiento, ¿no? Que Sí. Pero siempre se comporta así. ¿no? Siempre, Pero sí. Eso no es nuevo. Primaverales. Lo que puede ser nuevo que capaz que aumentó la incidencia. Sí, Esto fue particularmente en otoño, en general son cambios estacionales y más de primavera, ¿no? Sí, Pero sí. esto sucedió particularmente en otoño. Bien. Bueno, en suma, es un paciente de 1 año y 10 meses con un buen crecimiento y desarrollo que presenta un fallo renal agudo secundario a un síndrome hemolítico urémico típico. En ese momento en Maldonado, valorado por la nefróloga de guardia, indica diálisis peritoneal e ingreso a UCIP. En ese momento transitoriamente ingresa al CTI del Sanatorio Mautoni y después se coordina el traslado al CTI de nuestro hospital en el Evangélico. Cuando ingresa al Evangélico tenía un Glasgow 15, con un paciente infiltrado globalmente, con un peso de 16.7 kilos, con una intensa palidez de piel y mucosas, equimosis en áreas de punción, con una frecuencia cardíaca de 153, una PA de 100, 75, 80, con un relleno capilar normal, sin síndrome funcional respiratorio, ventilando el aire saturando 99, buena entrada de aire bilateral, sin estertores, con un abdomen depresible, sin visceromegalias y sin matidez. En la evolución en la unidad del ingreso, el mismo día ya se coloca el catéter de Tenkov y comienza una diálisis que desde el inicio fue efectiva, con un balance hídrico negativo a las 24 horas, requirió 2 transfusiones de glóbulos rojos. A las 24 horas presenta cifras de presión arterial por encima del percentil 95 y se inicia nifedipina. No reiteró en la unidad deposiciones con sangre.
persiste en oliguanuria por 5 días, retomando al 6º día un ritmo diurético normal, y mantiene la anemia y la plaquetopenia por 8 días. Ceci, ¿qué nifedipina le hicieron común y silvestre, liberación inmediata o liberación retardada? Porque esa está difícil de conseguir. No, inmediata. Sí, sí. Bueno, acá la idea también era discutir estos puntos que a veces nos generan dudas en la unidad, que cuál es la real indicación de transfusión de glóbulos rojos y plaquetas, cuál es la elección de cuándo y qué antihipertensivo elegir, cuándo esperamos que el paciente recupere diuresis y cómo nutrir a un paciente con síndrome hemolítico urémico en diálisis peritoneal. Bueno, la indicación de transfusión glóbulos rojos y plaquetas depende obviamente de las necesidades del paciente, ¿verdad? La transfusión no se aconseja cuando la hemoglobina está por encima de 7 y las plaquetas cuando están por encima de 20.000, a menos que tenga un síndrome hemorragíparo. Porque si uno de los problemas que los trombos son generados por plaquetas. Si nosotros damos más plaquetas, vamos a favorecer la formación de trombos, ¿verdad? De manera que no hay que afanarse por tener plaquetas en niveles normales si no hay realmente un síndrome hemorragíparo. En cuanto a la elección del antihipertensivo, se utilizan los bloqueadores de los canales de calcio, ¿verdad? La nifedipina o la amlodipina. Y en cuanto a ¿cuándo es? ¿Cuáles son los que no podemos usar? Aprovechándote los que no conviene usar en esta etapa son los IECA o los ARA-C, porque bajan el filtrado glomerular. Si bien estos pacientes son hiperreninémicos, ¿verdad? Estas drogas bajan el filtrado glomerular, entonces por eso no es aconsejable usarlos en esta etapa, sí después de la recuperación. Y después, ¿está indicado acá el furosemide? ¿Tiene algún rol acá para tratar de manejar la presión arterial? No en este caso que era un paciente anúrico, ¿verdad? La hipertensión obedece a dos causas, a hipervolemia cuando está, que aparentemente no estaba a la altura que apareció la hipertensión, ya no estaba hipervolémico, o a la hiperreninemia que presenta y la injuria renal, ¿no? Que no tiene ninguna lógica dejar el furosemide regado. Ninguna lógica. Inclusive hay gente que dice que un paciente que ingresa... Ay, yo creo que lo había apagado, perdón. Lo mato. Disculpen. ¿Cuál era la pregunta? No, que había gente que... había gente que inclusive que dice que en el paciente, claro, que no tiene sentido de ninguna manera ponerle diuréticos a un paciente que no orina. Lo único que estamos logrando son los efectos negativos, es ototoxicidad y nefrotoxicidad, porque además en esos casos damos dosis realmente altas, ¿verdad? Y menos si el paciente está en diálisis, salvo que haya algún problema inherente que no ultrafiltre bien, qué sé yo, pero son los casos puntuales, ¿no? Nunca es la regla. Y tampoco dejarlo con goteos ni con nada. Si al principio, en general, cuando el síndrome urémico hemolítico entra en oliguanuria, no responde a nada. Chau. Ahí no tiene sentido darle diurético porque no va a responder, como en otras patologías que sí puede ser, ¿verdad? No en este caso. Y con este niño le fue bien. ¿Cuándo esperamos en general que recuperen la diuresis? Este nene recuperó al 6º día. ¿Es habitual, Cristina, eso? Sí, generalmente es alrededor del 8º a 13º día, pero puede durar de 3 días hasta 39, 40 días. En realidad no es cuánto esperamos, él se va a recuperar cuando él quiera o cuando pueda, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos hacer mayor cosa al respecto a esta altura de la terapéutica, ¿no? Que estamos con un tratamiento exclusivamente de sostén, nada más. En la Argentina se están haciendo investigaciones varias, buscando bloqueadores de la toxina, y parece que hay varias cosas que están teniendo éxito y que quizá
las tengamos en el futuro, pero no por ahora. Además, en este tipo de síndrome urémico hemolítico no están indicados ni los corticoides, ni la plasmaféresis, ni los antiagregantes plaquetarios. Se ha visto que todas esas cosas en este tipo de casos típicos no tienen lugar y solamente causan más problemas que beneficios. Y en cuanto a la nutrición... En realidad lo único que tenemos para influir sobre la evolución es tratar de no usar el antibiótico, tratar de identificar en quién no usar el antibiótico, que clínicamente no es solo, tendríamos que encontrar con pruebas rápidas para decirte este sí, este no. Claro, yo creo que hasta que eso no lo tengamos, va a haber que seguir la conducta que se utiliza en pediatría para el manejo de las diarreas con sangre, ¿verdad? En nuestro país no justifica otra conducta con el número tan bajo de síndromes urémicos hemolíticos en relación a dejar de tratar a un chico que tiene una shigella, me parece. No sé, ¿ustedes qué opinan? Y por ahora no tenemos más alternativas. Lo que hay que tratar de hacer sí es hacer el diagnóstico precoz y tratar de no sobrehidratar el paciente, ¿verdad? Porque siempre un paciente sobrehidratado es más difícil de dializar y tiene peor pronóstico. Eso está bien estudiado, ¿verdad? Que la sobrehidratación es... ¡Ay, no! Es un factor de riesgo. Apagámelo, por favor, y matalo. En cuanto a la nutrición, estando el paciente en diálisis peritoneal, podemos darle una alimentación libre en cuanto a proteínas. En cuanto sea posible, usar la vía oral. Y si no es posible, bueno, usar parenteral. Sí, las guías argentinas recomiendan nutrición precoz, sonda nasogástrica si el paciente no quiere alimentarse y no restricción de las proteínas. Claro. Exacto. Sí. En la etapa sobre todo de diálisis ni hablar. Claro, claro. Y esto es especialmente válido en los niños, ¿verdad? En los adultos uno puede hacer más restricción proteica, pero en los chiquilines cuanto menos mejor en cualquier etapa de un paciente con insuficiencia renal. Bien, la evolución en la unidad, esta tabla muestra eso, el paciente ingresa el 29 de marzo con nosotros y ya se inicia la diálisis peritoneal y lo que se ve básicamente es un aumento progresivo de la hemoglobina y de plaquetas con el tratamiento. Recupera la diuresis el 2 de abril, o sea, el sexto día de iniciada, al tercer, cuarto día con nosotros, pero ya tenía 6 días de enfermedad, recupera la diuresis. Al octavo día, el 4 de abril, ya presenta hemoglobina normal con plaquetas normales. Y el 8 de abril se suspende la diálisis peritoneal. Si bien todavía tenía cifras de azoemia y creatininemia que todavía no eran normales, pero el paciente ya había recuperado diuresis y lo que se hace es suspender momentáneamente la diálisis. En realidad, a los 14 días, ya con el paciente con mejora de sus cifras y con una diuresis espontánea y normal, se retira el catéter de Tenkov y se otorga el alta a cuidados moderados. Nada más. No sé si tenemos algún comentario de la audiencia. No, para preguntarle a Cristina una cosa que también que está bueno, pero que la tenemos a Cristina acá, la tenemos a Cristina, la premimos, ¿no? Vos hablaste de cuál es la evolución normal de la recuperación de la diuresis y de la hemólisis, ¿cuánto tiempo puede...? Hasta 2 semanas. La plaquetopenia y la hemólisis duran hasta 2 semanas. A veces un poco menos, pero en fin, uno espera hasta 2 semanas. Inclusive haciendo picos, ¿verdad? Se puede ver un paciente que recuperó, recibió alguna transfusión, está estable y 3 o 4 días después se desbarranca otra vez. Ahora vamos a... Una cosa de Cristina que quiere mostrarnos. Pero podemos Cristina, hablar algo más no. del paciente concretamente. No te iba a preguntar algo más. De los pacientes que hacen síndrome urémico hemolítico en Uruguay, ¿hay alguna zona más característica que vengan o vienen de cualquier parte del país? Mira, tenemos la impresión de que son más del interior. Y dentro del interior del litoral del río Uruguay. Pero no te lo puedo decir 100%, eso lo vamos a analizar próximamente. Por lo que leímos no era había más del interior, pero no específicamente área rural, sino de zona suburbana del interior. Eso fue un trabajo bastante viejo de los bacteriólogos, ¿no? Yo creo que ahora la cosa cambió un poco. Y
algo que no solo hay que, pero siempre que hacemos la anamnesis, siempre preguntamos si comieron carne picada, molida, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero hemos visto también varios casos de niños cuyos padres trabajan en tambos y toman leche sin pasteurizar. Tenemos una nena que está ahora, que estuvo ingresada en el CTI de acá, Milena, quizá la recuerden, ahí está. Y otro paciente más que ahora está en La Española, que también los padres trabajaban en tambos y las niñas tomaban la leche sin pasteurizar. De manera que eso es algo que los pediatras del interior tienen que tratar de insistir que si toman leche sin pasteurizar esté muy bien hervida. La Escherichia coli muere a los 70 grados. Muy mala, muy mala. Acá pregunta Elsa si la presión arterial la controlaron solo con nifedipina. Sí. Y capaz que Con la diálisis. Claro. Bueno, ¿Y qué otro fármaco se recomienda cuando no funciona la nifedipina? Paciencia. Una de las preguntas. Una de las cosas se puede usar en un paciente realmente de difícil control es la clonidina, o si no, los beta bloqueantes. Bien. Y acá preguntan también, en algún caso que se necesite alimentación parenteral. En caso de que lo necesite, se le da, no hay ningún problema. Estando en diálisis puede recibirlo. Hay que tener un poco de cuidado en el volumen de la alimentación parenteral, no tanto en el contenido, porque si bien están en diálisis peritoneal estamos limitados por el volumen de diálisis que podemos ponerle al paciente. Entonces no podemos incrementar indefinidamente el sacarles agua. Por eso, si bien los podemos alimentar bien, pero siempre tenemos que cuidar el aporte hídrico para mantenerlos en balance cero, si no se nos vuelven a edematizar. Y por cualquier vía que le demos el agua hay que cuidar el volumen, porque a veces hay un poco la idea que, bueno, pero si es por boca lo maneja mejor. No, es lo mismo, ¿verdad? Es como un recipiente cerrado. Si le ponemos mucha agua por arriba o por el costado, se va a llenar lo mismo, ¿no? Así que cualquier sea la vía, tenemos que ser prudentes con el volumen que le damos. Yo quería mencionar una sola cosa a propósito de lo que mencionaste recién del paciente que está en La Española, de que a veces siempre pensamos en hemolítico urémico y pensamos solamente en el riñón, pero la base patológica de esto es una microangiopatía y esto es una patología sistémica. Entonces siempre pensamos en el riñón, pero puede haber repercusión encefálica, que se presenta con convulsiones y coma, repercusión hepática con aumento de enzimas y que puede presentarse con hemorragia incluso por repercusión hepática, pancreatitis puede aparecer, compromiso cardíaco con alteración de las enzimas cardíacas. Yo no lo tenía tan claro eso hasta que lo leí, y este paciente de La Española es sumamente interesante porque bueno, se presentó con coma y... Lo que más se ve es todas las complicaciones, Sí. además de la anemia y lo renal, lo neurológico. Y generalmente todos los niños tienen cierto grado de afectación, o están más irritables, o están más decaídos, o los padres le notan cambios de carácter, ¿verdad? Desde eso, que es claro que mejoran, hasta los cuadros graves con elementos focales neurológicos, con infartos cerebrales, y generalmente la mortalidad en estos casos, que está entre el 2 y el 5%, es generalmente de causa neurológica. Los que se mueren son por agravio encefálico muy grave. Y creo que una de las cosas que no hacemos habitualmente es buscar el toque en los otros órganos, ¿verdad? Que eso hay que hacerlo. Vamos a encontrar una LDH aumentada, pero eso se refiere más bien a la hemólisis. Y tenemos que buscar enzimas pancreáticas, y tenemos que controlar la glicemia, porque se ven casos hasta de diabetes, de tal severidad es el toque pancreático. Y lo mismo con el toque cardíaco, que no lo buscamos habitualmente, pero puede ser muy significativo. Inclusive se han descrito miocardiopatías dilatadas, ¿no? Son rarísimas, pero bueno, existen.
Lo último es que esta presentación infecciosa no se reitera. A este paciente le sucede una vez en la vida, que cuando el paciente se presenta nuevamente con un cuadro similar al síndrome hemolítico urémico, por segunda vez hay que pensar en las causas. Esto pasa a ser un síndrome hemolítico atípico y hay que pensar en otras causas que no tienen nada que ver con lo infeccioso. Digo esto porque muchas veces aparece lo infeccioso, pero en realidad termina siendo un desencadenante de un paciente que ya tenía ese hándicap previo y no se sabía. Y que se hace un diagnóstico retrospectivo muchas veces. Claro. Creo que las dos causas más frecuentes que deben tener presente los intensivistas de síndrome urémico hemolítico es esta historia que es muy típica y muy ilustrativa, y los casos secundarios a neumococo, ¿verdad? Que tienen una fisiopatología completamente diferente, pero que también dan síndrome urémico hemolítico. De manera que yo creo, los otros son realmente excepcionales, las otras formas, pero por algo esto es un síndrome, es decir, tiene muchísimas causas. Se ve... Sí. Yo lo que quería agregar es que la parte neurológica, a veces en algunos casos, y en la Argentina que tienen tantos casos, mucho más que nosotros, es a veces el inicio del cuadro. Y eso demora en realizarse el diagnóstico, porque a veces la afectación neurológica es lo primero, y después que ya está instalada y que se ha agravado en la evolución, empiezan a aparecer otros elementos que nos hacen pensar que estamos frente a un síndrome urémico hemolítico. O sea que lo neurológico casi siempre lo tienen, a veces es muy leve, y bueno, pasa, digo, como tú decías, Cristina, mejora y no se... Pero en otros hay que pensar en infarto y a veces hacer los estudios imagenológicos. Sí, yo recuerdo varios casos que debutaron con una convulsión. Y a raíz de ahí, bueno, el paciente ingresó, se lo empezó a estudiar, se le encontró todo el resto, ¿verdad? Pero debutó como una convulsión, que ¿a qué pediatra se le va a ocurrir que tiene un síndrome urémico hemolítico un bebé que tiene una convulsión, ¿no? De repente, en el contexto de una diarrea y febril, si no le pide los exámenes o tiene una palidez ostensible, es muy fácil rumbear para otro lado, ¿no? Entre los atípicos, que probablemente no volvamos a ver ninguno otro, nosotros tuvimos uno secundario de tos convulsa. ¿Ah, sí? Sí. Uno hace ya, ponele 6, 7 años, como mínimo, Amanda, no sé si te acordás. Una nena que había pasado su fase de todo, su periodo de estado de tos convulsa, y posteriormente instaló una hematurias, síndrome urémico hemolítico atípico. Pero Claro. también está publicado en el Archivo de Pediatría del Uruguay y demoró bastante más en recuperarse que uno, Sí. uno atípico. Yo recuerdo, Amanda, cuando empezó la primera epidemia de tos convulsa en los chiquititos, que muchos niños varios hicieron insuficiencia renal en aquel momento. Después, no sé si cambió el genio epidémico del tratamiento, fue distinto de inicio, que ya ahora no vemos en esos chiquitos tanta insuficiencia renal. Sí, pero en realidad la tos convulsa es como una enfermedad reemergente que tiene muchos cambios. Sí. Se ve también en brotes y a veces se presenta de forma más benigna con lo respiratorio y nada más, y en otros años se ha presentado en forma maligna con un porcentaje de mortalidad bastante elevado. Esos son los más graves, son los que tienen mayor incidencia de el fallo renal cuando el paciente entra en shock, o a veces en el contexto de la microtrombosis que genera la enfermedad, la toxina pertussis, afecta lo renal y entonces se instala el fallo renal. Y tuvimos un paciente que ya como al 6º o 7º día de evolución instaló la anemia hemolítica, ¿no? Que ahí fue cuando, que eso es lo que se refiere a Héctor, es todo lo de tos convulsa más un fallo renal dentro de la evolución y la gravedad, y la anemia hemolítica, ¿no? O sea que yo creo que así como vemos que otros gérmenes pueden producir la misma reacción y saldría entre lo típico, la Bordetella pertussis es una que por supuesto no es frecuente, pero que a veces hay que pensarlo también. Sí, es que vivimos también en el militar hace poco, con el secundario, la neumonía, neumocócica. Sí. Con una población
la diseminada y el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Con sangrado profuso que estuvo bastante difícil el manejo. Sí. La paraclínica inicial lo que se llamaba más la atención era la insuficiencia renal y un tiempo de predomina de 23%. ¿No? Ese contexto. ¿Por qué está pasando? Y después entró una anuria y bueno, tuvieron hábitos en dializar precomente. Claro, ese chiquito a mí me generó algunas dudas si era realmente un síndrome urémico hemolítico o era secundaria una sepsis neumocóxica, ¿no? Porque una de las cosas que no suele verse en el síndrome urémico hemolítico es los trastornos de la coagulación. Tienen plaquetopenia pero con crasis normal. Y este chiquito tenía alteraciones espantosas de la crasis, sí. Yo recibí el paciente y lo que más me llamó la atención era una neumonía con un tipo de predomina del 23%. Claro. Que es la falla hepática. Seguro. Primer diagnóstico. Bueno, en el contexto de la sepsis, me quedaba esa duda, ¿no? No estaba chocado, pero estaba con una falla multisistémica, con la coagulación intravascular en curso. Y bueno, 12 horas, antes de las 12 horas empezó a sangrar. Llegó a la falla renal. Sí. Como diagnóstico probable. Estaba como para plantearlo particularmente. Claro, ese chiquito por suerte marchó espléndido, ¿no? Porque hubo un momento que estaba con una gravedad que había muchas dudas que sobreviviera. Y hace 2 días me contó la doctora Ramela, que es la que lo sigue, que está espléndido, con una función renal normal, lo respiratorio normal, está bárbaro, una alegría. Cuando quiera, Cristina. Bueno, ¿me permitís decirlo? Porque hay... Sí, a ver. No, ahí queda bien. Estos son algunos datos que yo voy a presentar en el Congreso de Pediatría, pero como no todos los intensivistas van al Congreso de Pediatría, ni todos los pediatras, creo que hay cosas que son interesantes poderlas difundir lo máximo posible, ¿verdad? No voy a entrar en estos datos generales. Esto sí, la Escherichia coli STEC existen unas 400 variedades en el mundo y la principal causa de síndrome urémico hemolítico es la 157H7, que es la más conocida, ¿verdad? Al punto que se han clasificado los urémicos hemolíticos por Escherichia coli productora de verotoxina como STEC, 157H7 positivo y 157H7 negativo. Y esa Escherichia predomina en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Y los casos no 157H7 predominan en Uruguay, en el cual hay solo un caso publicado de 157H7, el resto no pertenecen a ese grupo. En San Pablo, estudios que se han hecho, en Europa continental, predominan las no 157H7. Un trabajo hecho en Uruguay entre 2002 y 2007 por los doctores Varela y Esqueloto, estudiaron 43 niños con síndrome urémico hemolítico, buscando el germen. En 30% de los casos no hubo crecimiento. En el 70% restante se encontraron en 7 niños 8 cepas de STEC. Un niño tenía 2. Y aquí ven ustedes cuáles son, ¿cómo puedo señalar acá? Sí, no te deja. Acá ahí está. apareció. Estas son, ven que la mayoría de las cepas que se encontraron no corresponden a las 157H7 y estas son las que predominan en nuestro país. Después, los doctores Varela, Chineni y Gadea, entre 2002 y 2005, hicieron un trabajo cuyo objetivo era establecer la frecuencia de detecciones de STEC en muestra de origen humano y de alimentos. Estudiaron un grupo de 198 niños que tenían diarrea sanguinolenta y encontraron que el 25% tenía Shigella, el 8% Campylobacter
y STEC un 1.5%. Eran 3 niños. Las cepas que encontraron son las que tenemos aquí anotadas. Y curiosamente, de los 3 niños STEC positivo, 2 desarrollaron síndrome urémico hemolítico. Y después se hicieron estudios en muestras de carne picada en carnicerías de Montevideo, Maldonado y Soriano. Y encontraron STEC en el 1.8% de todas las muestras. Ellos buscan, por supuesto con las autorizaciones correspondientes, pero la carne que estaba en la carnicería ahí para vender, tomaban una muestra, creo que eran 150 gramos, no, eso no estoy segura, pero tomaban de ahí una muestra y lo cultivaban. Y encontraron que el 1.8% tenían 157H7. Y esto es lo que se encuentra en los países desarrollados. En Estados Unidos entre el 1 y 3% y en Europa entre el 1 y 2%. Y si van a Malasia tengan cuidado con la carne porque tienen más del 30%. Malasia y la carne en Malasia más cara. Sí. Coman camarones, no carne. Y como les decía, el síndrome urémico hemolítico no es una enfermedad de denuncia obligatoria en el Uruguay porque los registros de epidemiología están comprendidos dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos. Así que si no tenemos la Escherichia, no estamos, no se registra. La incidencia calculada, esto es una estimación, es de 4 a 5 casos cada 100.000 niños. Y serían unos 10 a 15 casos anuales según la estimación de Varela y Esqueloto hicieron en 2015. Yo voy a mostrar los casos que nosotros tuvimos, el grupo de diálisis CENIAT, en los últimos años. Esto no quiere decir que los números que voy a mostrar correspondan a los urémicos hemolíticos del Uruguay, sino a los urémicos hemolíticos del Uruguay que tuvieron insuficiencia renal y requirieron diálisis, porque eso sí los vemos todos nosotros. De manera que esto probablemente sea como la punta del iceberg, ¿verdad? Pero de todos modos los datos valen la pena. Fíjense, de 2013 a 2019 que se encuentran oscilaciones muy marcadas del número, como decía Amanda, ¿verdad? Fíjense acá, y de todas, dos cosas. Hay grandes oscilaciones, hubo un año que no hubo ninguno, por ejemplo, y en 2018 y 2019 hubo un incremento marcado, y en 2019 sigue aumentando el número, porque esto es hasta julio de 2019, y ya tenemos 2 más, es decir, no son 6, sino a esta altura ya son 8. Es decir, algo está pasando este año por el cual realmente el número de urémicos hemolíticos que han necesitado diálisis se ha incrementado. Y acá, si nosotros comparamos la cantidad de urémicos hemolíticos en relación al número de pacientes que nosotros dializamos por otras causas, ven que hay una variedad muy grande, entre el 8% acá en 2013, un 29% en 2014, nada en 2017, en 2018 un 48% y en 2019 hasta julio un 50%. Sí, de manera que el número se ha incrementado. Y si vemos el porcentaje en todos los años estudiados, los urémicos hemolíticos fueron un 23% de todos los niños que requirieron diálisis. De agudo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de insuficiencia renal aguda. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. La croata. La nena croata. Miren para los que la conocieron. ¿Cómo está? Porque volvió a Croacia. Sí. Acá está en el CTI, que cumplió 2 añitos. Y acá está cuando se iba para la casa, con la valijita en el aeropuerto. Y esta es una foto de hace 2 meses, estando en Croacia, que los papás me mandaron, que está divina. Tiene una insuficiencia renal leve, ¿no? Pero está muy bien.
y probablemente a futuro pueda desarrollar una insuficiencia renal crónica. Porque ella, recuerdan que tuvo más de un mes con insuficiencia renal y con diálisis. Bueno, eso eso te quería preguntar, sí. si había algún indicador en la etapa aguda que Sí. nos llevara a hacer pensar de que ese niño puede evolucionar a una falla renal crónica. Sí. ¿Cuáles pueden ser esos indicadores? Uno de ellos es la leucocitosis. Cuando tienen más de 20.000 glóbulos blancos, tienen chances de hacer formas más severas de síndrome urémico hemolítico y por ende quedar con secuelas renales, ¿no? Más o menos un 70% de los pacientes, y lo otro es la prolongación de la insuficiencia renal. Cuanto más prolongada sea, peor es el pronóstico, ¿no? Lo habitual, como decíamos, es que dure alrededor de menos de 15 días, pero a veces se prolonga más y eso es otro factor de riesgo. Habitualmente, cuando dura más de 40 días, es muy probable que queden en insuficiencia renal crónica y requiera tratamiento de sustitución de la función renal o que quede con secuelas, ¿verdad? ¿Y la edad? No. No, la edad no. No sé si me habías preguntado otra cosa, Amanda. No, era eso, sí. Yo les quería decir que aproximadamente cerca de un 70% recuperan la función renal y quedan bien. Alrededor de un 15% quedan con alguna alteración, proteinuria, hematuria, hipertensión, que requieren tratamiento. Un porcentaje más chico, alrededor de un 10, 12, hasta 15%, quedan con insuficiencia renal. Y un 2 a un 5% ya siguen definitivamente en diálisis. De manera que a pesar de todas las gravedades que tiene esta enfermedad, la mayor parte marcha bien y los niños se recuperan. Y como decíamos, la principal causa de muerte es el agravio neurológico, porque lo renal, mal que bien, lo podemos ir manejando con diálisis. Monamo. Ya estamos en orden, ¿no? Sí. Me ha surgido. Bueno, algo muy importante para los pediatras en general es que los síndromes urémicos hemolíticos necesitan control nefrológico por muchísimos años, más de 10 años, porque a veces aparecen alteraciones en el curso de la evolución y hay que detectarlas, por ejemplo, una hipertensión para que no, ocasione otro tipo de problema, o el desarrollo de una insuficiencia renal. Entonces, para manejarla con tratamiento médico el máximo de tiempo posible, de manera que es muy importante el control a largo plazo de estos chiquitos. Para reforzar la idea, era de las Escherichia coli solo un porcentaje muy bajo eran la O57. Esa diapo que pusiste. Sí, espérate que vamos para atrás. Solo para reforzar. Sí. La mayoría. Una de las 8 que aislaron, solo una. En el Uruguay, acá tenés el esquema. En realidad tenemos muy pocos aislamientos de gérmenes, ¿verdad? Si nosotros sumamos todos los pacientes que hemos dializado en estos años, son muchísimo más que esto. Pero los problemas que comentan los bacteriólogos es que muchas veces, como la mayor parte de los chiquilines vienen ya recibiendo antibióticos, y encontrar el germen no es posible. Ahora con técnicas más modernas va a ser más fácil identificar el germen o su toxina o lo que fuere, ¿verdad? Pero acá vemos que de los 7 que se identificaron, solamente uno era 157H7 y todos los demás eran otros. Y vieron una cosa curiosa, ¿no? Que en las muestras de carne, todos los que encontraron eran 157H7 Claro, en las carnicerías. Es como paradójico, ¿no? Y ahora hay disponibilidad de esto, de técnicas más moleculares. Sí, sí, en el Instituto de Higiene, el doctor Varela es el que trabaja con esto. Él estuvo en un Ateneo, en el salón principal, en un Ateneo interclínico, y mencionó las técnicas, y tú también las mencionaste ahora. Capaz que eso sí es una cosa que habría que... Claro, por eso yo creo... Pero guardar la muestra. Claro, yo creo que Parece de mucho interés, sobre todo considerando ahora esos picos, ¿no?, que estamos teniendo, donde sería buenísimo saber la etiología. Claro.
Eso, me acuerdo de esa instancia, Gustavo Varela, me acuerdo que comentó que por más que sea, fue solo una dosis de reacción, ya con eso le afecta no poder aislar el germen. Sí, sí, Eso sí, no, sí, es, sí. no es que ya claro, por las técnicas moleculares, capaz que ahí sí tenemos más chances, eso sí es verdad. Claro. Sí. No sé si está, si Yo ya. voy a comunicarme con el doctor Varela para ver exactamente qué técnicas tenemos disponibles, cómo podemos hacer para hacerlas y cuál son útiles cuando el paciente recibió antibióticos y cuando no recibió. Entonces, para que en todos los CTI se pueda manejar con el mismo criterio, ¿verdad? Cuándo pedir, qué pedir, a dónde mandar, en qué condiciones, porque así tenemos un registro mejor, porque esto es bastante antiguo, fíjense que el último es 2013, con toda la cantidad que hemos tenido, por lo menos publicado, no sé si hay algún otro identificado. Cristina, la última y te dejamos ir. Sí. ¿Cuántos, en la casuística esa que vos mostraste, cuántos niños mayores de 2 años has tenido? Mira, no lo tengo acá, no lo tengo cuantificado acá, pero fueron varios y se está viendo, siempre decíamos que el síndrome urémico hemolítico eran de los primeros 2 años a 3 años de vida, ¿verdad? Pero ahora, tanto acá como en otros países se están viendo edades mayores y hemos visto acá niños de hasta 7 años. Y por supuesto se puede ver en adultos y han habido epidemias en adultos, ¿no? Epidemias secundarias a lugares de venta de hamburguesas, a jugo de manzana contaminado que usaban para hacer jugo de manzana, manzanas que estaban tiradas en el monte de Manzano y también había ganado. Entonces recogían esas manzanas, se ve que no las limpiaban muy bien, hacían el jugo y el jugo estaba contaminado y hubo una gran epidemia, creo que fue en Alemania, secundaria a eso. ¿Y en adultos? En adultos. Y también algún niño cayó, ¿verdad? Pero epidemias en adultos que no era algo frecuente, ¿no? En adultos más bien se veía el púrpura trombocitopénico trombótico, pero como casos muy aislados. Estos fueron epidemias y también por bañarse en lagos o lagunas contaminadas también por materias fecales de ganado y también con verdura contaminada, de manera que el cuidado no es solo en la carne, sino en la leche, como decía, y en las verduras que se utilizan, ¿no? No sé si alguien por el chat tienen preguntas para Cristina, para Dana, para Cecilia. Por ahora, felicidades para el equipo que presenta y por el cumpleaños. Gracias. Y dejen Carumo ahora algo para compartir acá con Carne picada. carne picada de Malasia. De Malasia y jugo de manzana de Alemania. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente un placer. Muchas gracias por conectarse y bueno, nos encontramos el primer jueves de... El tercero. El tercer jueves de octubre. No sé a quién le tocaría... Bueno, nos vamos de acá. Sí, 60 voluntarios. Por favor, un placer. Buenísimo. Buenísimo. Aprendimos un montón.